Si has seguido este curso de análisis de datos en Excel, recordarás que hemos visto una opción de relleno inteligente que nos ayuda a obtener datos con base en patrones personalizados. Pues esto mismo podemos hacer si utilizamos el editor de Power Query. Quédate hasta el final de este video porque el día de hoy veremos cómo obtener datos con patrones personalizados en Power Query dentro de Microsoft Excel. En las últimas versiones de Microsoft 365, específicamente hablando de Excel, han venido agregando muchas herramientas que hacen uso de inteligencia artificial para poder obtener más provecho de la información, y la que estamos a punto de ver no es la excepción. Vayamos a ver el ejemplo del día de hoy. Pues bien, ya tenemos aquí nuestra tabla de datos, una tabla ya conocida dentro de este curso, pero de todas maneras, si es la primera vez que entras a videos de este canal, pues te voy a explicar qué es lo que tenemos en esta tabla. En la primera columna nosotros tenemos el almacén. Esta tabla trata sobre la salida de algunos materiales, sobre las ventas de unos materiales de distintos tipos de almacenes. Nosotros tenemos los tipos de almacenes en la columna A. Tenemos una entidad a la que nosotros reportamos estas salidas. Una sucursal que prácticamente es lo mismo que la entidad, nada más que la entidad funge como el código de cada una de ellas. En esta parte tenemos la fecha en que se realizó la transacción, la salida del material, la venta del material, el artículo, la descripción, la cantidad que salió, el importe y aquí algunos datos extraídos de la fecha que son el mes y el año. Nosotros anteriormente podíamos hacer, o se puede hacer más bien, un relleno inteligente dentro de la interfaz de Excel. Sin embargo, cuando nosotros procesamos este tipo de datos en Power Query, nosotros también podemos generar muchos patrones e información mucho más amplia para generar análisis mucho más robustos, más complejos y que nos den un plus a la hora de reportar información a nuestros superiores. En esta tabla yo tengo 10 columnas, pero fíjense que con lo que vamos a hacer vamos a terminar con varias columnas más, con lo que podemos obtener o vamos a poder dar un plus de los datos que nosotros regularmente tenemos. Vamos a cargar esta tabla en Power Query. Para ello nosotros vamos a ir a la ficha datos y dentro de la ficha datos nosotros vamos a encontrar este grupo que se llama obtener y transformar datos. En este grupo nosotros vamos a cargar desde una tabla o rango, aquí hacemos clic y entonces se va a abrir Power Query y nos va a cargar la información que nosotros tenemos en esta tabla. Ya que tenemos los datos, observen que prácticamente es la misma tabla, ahora la tenemos en una interfaz diferente llamada Power Query. Y entonces nosotros vamos a tener distintas herramientas aquí en los menús de acá arriba, en la cinta de opciones, con las que vamos a poder modelar estos datos y al final generar una consulta con nueva información o con información transformada de la misma tabla. Lo que hoy les voy a presentar es una herramienta que se encuentra aquí en agregar columnas. Dentro de agregar columnas nosotros tenemos esta que dice general y que nos muestra distintas formas en las que nosotros podemos agregar columnas. Por ejemplo, imaginemos que nosotros no tenemos aquí un orden específico de las operaciones y que siempre, nunca está de más una columna índice, es decir, un consecutivo para nuestra tabla. Nosotros la podemos agregar fácilmente aquí en donde dice columna de índice. Si yo doy clic aquí, me dice desde qué número quiero iniciar, desde el 0 y así el 1, el 2, el 3, hasta el número de conceptos que nosotros tengamos, hasta el número de filas que tenga la tabla, o queremos iniciar desde el número 1. O al final podemos tener un consecutivo o podemos tener más bien un índice personalizado que no necesariamente tenga que ser un consecutivo. Por ejemplo, vamos a ver uno a uno. Aquí, si yo le pongo desde 0, observen que se agrega una columna rápidamente que dice índice y que me da los datos desde 0, 1, 2, 3, 4 y así hasta el final de la tabla, cuantos registros yo tenga, que seguramente aquí son muchos, vamos a tener el consecutivo. Este tipo de columnas siempre nos va a ser útiles para poder ordenar y desordenar la información cuando hacemos consultas o cuando hacemos filtros. Vamos a deshacer la operación. Posiblemente mi necesidad no era que yo iniciara desde 0, entonces
Recuerden que en Power Query no existe el comando Control Z, no podemos deshacer los movimientos con comando, sino más bien todos los pasos se irán guardando de este lado de la derecha. Entonces nosotros vamos a darle clic aquí en la X y se elimina ese paso que hicimos, que fue el de agregar una columna índice. Vamos a pulsar nuevamente, me dices yo quería que la columna fuera a partir del 1, hacemos clic desde 1 y listo. Tenemos nuevamente nuestro consecutivo desde 1 y hasta el número de filas que nosotros tengamos abajo. Si son 100.000, vamos a tener del 1 al 100.000 y así sucesivamente. Vamos a dejar este como una columna de consecutivo y la que nos indicaría la personalizada es haciendo clic aquí en personalizado y me dice agregue una columna de índice con un índice inicial y un incremento especificados. Es decir, yo puedo ir de 2 en 2, que me dé el primer número, por ejemplo, el 2, el 4, el 6, el 8, el 10 y así sucesivamente, o hasta cualquier número que yo desee. Por ejemplo, yo podría indicarle que quiero empezar en el 1001 y de ahí el incremento pues pueda ser 1000. Por decir cualquier cosa, le damos a aceptar y tendríamos una columna que me diga 1001, 2001, 3001, 4001 y así sucesivamente de acuerdo a las necesidades que yo tenga para establecer una columna de índice. La voy a eliminar, esta no me va a funcionar, vamos a dejar esta que dice índice y si hago doble clic en el encabezado le vamos a llamar consecutivo. Listo, en este momento nosotros ya agregamos una columna que no se encuentra en el origen principal de datos, pero que nos va a ser de utilidad cuando hagamos la consulta. Vamos a ver qué más podemos hacer. Por acá yo tengo una columna, una opción más bien, que me parece bastante interesante y veamos de qué se trata. Esta que dice columna a partir de ejemplos. Esto prácticamente es lo mismo que nosotros conocemos como relleno rápido en la interfaz natural de Excel, pero lo podemos hacer aquí en Power Query. Vamos a ver qué operaciones podemos aprovechar aquí. Por ejemplo, vamos a extraer los primeros 4 dígitos de nuestra clave artículo. Entonces lo que yo tengo que hacer es escribir los primeros 4 dígitos del artículo en este primer dato. ¿Para qué? Para que para que Power Query vaya identificando rápidamente el patrón que yo deseo y me proponga, conforme me voy moviendo hacia abajo, me proponga el patrón que yo deseo. Como de forma inteligente me lo va a adivinar o me lo va a detectar y entonces me va a proponer que los datos se deben extraer de esa forma y sin que utilicemos funciones me va a dar el patrón y nosotros lo vamos a poder aceptar o no. En este caso, por ejemplo, los primeros 4 dígitos es 41, 30. Le doy tabulador y aquí me identifica pues otros dígitos, me está proponiendo otras cosas, pero yo lo que quiero en realidad son los 4 dígitos de esta columna artículo. Entonces, como no es lo que necesito, no le voy a dar enter porque no es exactamente lo que aún requiero. Aún no me adivina o aún no identifica qué es lo que yo deseo. Voy a seguir escribiendo 42, 45 y nuevamente le voy a dar tabulador. Cuando yo ya indico el segundo valor, entonces Power Query detecta que el patrón que yo deseo son los primeros 4 dígitos. Si ustedes observan, por ejemplo, el siguiente también es 4245. Por ejemplo, este que está más abajo, que es 4508, también lo tenemos aquí como 4508. Entonces Excel ya me identificó el patrón correctamente. Y a mí entonces nada más bastará con aceptarlo. Le voy a dar a aceptar. Y entonces ya extraje los primeros 4 dígitos. De una forma en la que no tuve que utilizar funciones, sino únicamente una inteligencia artificial por parte de Excel, un relleno inteligente por parte de Power Query y podemos extraer datos. Aquí vamos a ponerle clave y vamos a ver un ejemplo más con columna a partir de los ejemplos. Hacemos clic aquí y vamos a ver lo siguiente. También nosotros podemos, de alguna forma, por así decirlo, como concatenar
los conceptos de varias columnas. Imaginemos que lo que queremos en una consulta, o en una columna más bien, queremos el nombre del almacén y queremos la E, la N, la O la S de la entidad, es decir, de la columna siguiente. Lo que yo haría entonces aquí es escribir farmacia, un espacio, y voy a decirle que me dé la E, que prácticamente es la E de la entidad. Si le doy tabulador, posiblemente Excel a la primera identifique el patrón que yo tengo. Y sí, efectivamente, me dice, lo que tú estás necesitando es general N, también lo tengo aquí, papelería S, y si entonces es el patrón que yo deseo, rápidamente le doy clic en aceptar y listo. Tengo una nueva columna en donde además de los datos del almacén, le estoy incluyendo la entidad, la clave de la entidad, para que posiblemente yo haga una segmentación o un informe de datos diferente al que yo podría hacer con tan solo el almacén o con tan solo la entidad. Vamos a hacer alguno otro. Vamos a extraer, por ejemplo, de aquí de los nombres de los meses, pues tal vez los primeros 3 dígitos del mes. Aunque eso pudiese ser algo más sencillo tratándose de fechas, pero solo para ver la utilidad de este informe. Vamos a darle clic aquí nuevamente, columnas a partir de ejemplos. Y nosotros en la columna mes, arriba tenemos marzo, entonces yo voy a escribir mar y voy a pulsar tabulador. Observen que me dice que los siguientes meses es noviembre, pero me está dando los nombres completos. Entonces no es suficiente lo que me propone Excel en este momento aún, lo que me propone Power Query. El siguiente mes del registro 2 es noviembre, entonces yo voy a escribir nov y seguramente ahora sí me va a adivinar cuál es el patrón que yo requiero. Así es, ya le di tabulador y entonces me corrige la propuesta que me hace. Y ahora sí, de cada uno de los meses me escribe los 3 primeros dígitos del nombre, la acepto y entonces ya generé también ese nuevo índice. Por último, vamos a ver cómo podemos calcular algunas columnas personalizadas. Por ejemplo, aquí yo tengo el importe de las ventas, pero no tengo el 16% del IVA de esos productos. Si una opción sería que yo regresara al origen de datos, lo calcule y entonces actualice la tabla para que este se muestre dentro de este archivo de Excel. Sin embargo, el hacerlo con funciones, pues pega en el rendimiento al hacer tantos cálculos, porque seguramente aquí tengo miles de registros. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser una columna personalizada. Hacemos clic aquí en columna personalizada. A esta columna, en este asistente, le vamos a llamar IVA. Y abajo yo voy a poder hacer una operación aritmética o con funciones de Excel en donde yo pueda determinar justamente ese IVA. En este caso va a ser bien sencillo porque lo único que requiero es el importe por el punto 16, 0.16 o el 16% del IVA. Entonces, ¿qué es lo que necesito multiplicar? Es el importe. Voy aquí a la lista de los campos, hago clic en importe, le doy insertar y voy a multiplicar tal cual como una operación aritmética, una operación matemática por 0.16. Le damos clic en aceptar y se agrega entonces el cálculo del IVA de cada una de estas cantidades. Aquí tengo esta cantidad, es el IVA de esta cantidad de acá es el IVA de esta y así sucesivamente. Ya tengo una columna personalizada con un cálculo que yo requería y que bueno, pude realizar a través de ese movimiento. Por último, vamos a hacer lo siguiente. Por último, vamos a calcular una columna condicional, una columna en donde con base en un criterio vamos a determinar algún resultado. Vamos a hacer lo siguiente. El nombre de la columna va a ser descuento. Y nosotros vamos a tener un asistente que en realidad lo que me da aquí es la utilidad de la función si de Excel, en donde yo hago una prueba lógica.
si el resultado de la prueba lógica es verdadero, me da un valor, y si el resultado de la prueba lógica es falso, me da otro valor. Entonces lo que nosotros vamos a hacer aquí es que si el almacén es igual a farmacia, vamos a colocarlo aquí, entonces que nos agregue un descuento de 4,000 pesos, por decir una cantidad. Y en caso de que este no sea farmacia, pues no va a haber descuento y le dejamos el 0. Vamos a darle ahora a aceptar y entonces observemos que todos aquellos conceptos que nosotros tengamos como farmacia, vamos a tener aquí el primer concepto, tenemos farmacia y me calcula un importe de 4,000. Vamos a buscar uno hacia abajo, aquí tengo otro más. Vamos a seleccionar la columna y efectivamente si es de farmacia, entonces nosotros con esa condicionante voy a poder también hacer cálculos, voy a poder establecer valores y entonces al yo cerrar esta consulta y cargarla en Excel, pues voy a tener mucho más información para yo generar resultados con los que puedo ofrecer un plus a la información que normalmente damos a los encargados o a los usuarios de los datos. Vamos aquí a la parte de inicio y entonces ya le damos cerrar y cargar. Vamos a tener estos mismos campos, pero ahora observen que al final tenemos algo más. Además del consecutivo, tenemos una clave en donde se extrajeron de manera muy fácil y sencilla con patrones los 4 primeros dígitos de la clave del artículo. Tuvimos también una combinación de datos de la columna del almacén con la entidad, que es prácticamente la sucursal, los primeros caracteres del mes, el cálculo del IVA y el descuento. Todo esto y mucho más que ustedes puedan determinar o que tengan la necesidad de extraer datos, lo pueden hacer de manera muy rápida con estas herramientas que Power Query cuenta, que son creo que vastas para poder obtener y procesar datos y que pues nos va a permitir entregar mucha más información de la esperada, mucha más información de la que sus jefes o sus superiores o los interesados de los datos tengan acceso. Pues bien, este es el tip que les quería mostrar, cómo agregar datos a través de las opciones de agregar más columnas de Power Query y que bueno, al final sus análisis de datos, que es de lo que trata este curso, pues sean mucho más robustos, mucho más útiles y en los que se pueda confiar para tomar mejores decisiones. Si les ha gustado este video, denle me gusta, dejen sus comentarios y bueno, si es la primera vez que están en este canal, les pido que se suscriban en el botoncito rojo de aquí abajo. Esto es Microsoft Excel a todo nivel. Les habla su amigo Víctor y nos vemos en el próximo video.